¿Y si te dijera que las decisiones más importantes de tu vida casi nunca parecen importantes cuando las tomas? Nadie sabe con certeza cuál es el camino correcto. Nadie puede ver el futuro antes de elegir. Sin embargo, cada día tomamos decisiones que cambian silenciosamente el rumbo de nuestra vida. A veces es un sí dicho demasiado rápido. Otras veces es un no pronunciado por miedo. En ocasiones, es una oportunidad que dejamos pasar, o una persona que decidimos conservar cuando debimos dejar ir. Lo más difícil de decidir no es elegir entre lo bueno y lo malo. Lo verdaderamente difícil es elegir entre dos caminos que parecen igualmente posibles, sin saber cuál de ellos nos acercará a la vida que realmente queremos. Porque al final, nuestro destino no está escrito por el azar, sino por las decisiones que tenemos el valor de tomar. Introducción. Todos creemos que decidir consiste simplemente en elegir entre una opción y otra. Pero con el tiempo descubrimos que las decisiones más difíciles no tienen que ver con elegir lo que es bueno o malo. Tienen que ver con elegir entre dos caminos que parecen igualmente válidos, dos oportunidades que no pueden coexistir o dos futuros que todavía no podemos ver. Ese es el verdadero desafío de la vida. Cada elección implica una renuncia. Cada sí significa dejar atrás otro camino posible y, aunque pocas veces pensamos en ello, son esas renuncias las que terminan dando forma a la persona que llegamos a ser. El problema es que nuestra mente no siempre decide con claridad. El miedo, la presión de los demás, el deseo de evitar el dolor, las emociones del momento o incluso el simple cansancio pueden influir mucho más de lo que imaginamos. Con frecuencia creemos que estamos tomando nuestras propias decisiones, cuando en realidad son nuestras dudas, nuestros hábitos o nuestros temores quienes deciden por nosotros. Por eso, aprender a decidir no significa aprender a predecir el futuro. Nadie puede hacerlo. Significa aprender a pensar con serenidad cuando todo parece incierto, a distinguir entre un impulso pasajero y una convicción profunda, y a desarrollar el criterio necesario para elegir aquello que esté en armonía con la vida que realmente queremos construir. Este libro no pretende darte respuestas para cada decisión que enfrentarás. Eso sería imposible. Su propósito es mucho más valioso: ayudarte a comprender cómo piensa una persona sabia antes de elegir, qué errores suelen conducirnos por el camino equivocado y qué principios pueden servirte como guía cuando la respuesta no sea evidente. Porque las circunstancias cambian. Las oportunidades aparecen y desaparecen. El mundo nunca deja de transformarse. Pero la capacidad de tomar decisiones con claridad y sabiduría es una habilidad que puede acompañarte durante toda la vida. Y quizá, cuando llegues a la última página de este libro, no habrás encontrado un camino perfecto. Pero sí habrás descubierto algo mucho más importante: la confianza para elegir el tuyo. Capítulo 1. La vida es una sucesión de elecciones. Cuando pensamos en aquello que define una vida, solemos imaginar grandes acontecimientos. Creemos que nuestro destino cambia el día en que conseguimos el trabajo soñado, conocemos a la persona indicada o alcanzamos una meta importante. Es natural pensar así, porque esos momentos permanecen grabados en nuestra memoria. Sin embargo, si observamos con atención, descubriremos que ninguno de esos acontecimientos apareció por casualidad. Antes de cada uno de ellos hubo una decisión. A veces fue una decisión evidente, otras veces una tan pequeña que parecía no tener ninguna importancia. Aceptar una invitación, responder un mensaje, hacer una llamada, permanecer unos minutos más en un lugar, atreverse a empezar o decidir no hacerlo. La vida rara vez cambia de dirección de forma repentina.
Lo hace poco a poco, a través de elecciones que, en el momento de tomarlas, parecen completamente normales. Quizá esa sea una de las mayores ironías de la existencia. Las decisiones más importantes casi nunca anuncian que lo son. Llegan disfrazadas de un día cualquiera. Y precisamente por eso solemos subestimarlas. Nos gusta pensar que las grandes transformaciones ocurren gracias a un golpe de suerte o a una oportunidad extraordinaria. Pero la realidad suele ser mucho más silenciosa. Cada camino que recorremos comenzó con una elección. Incluso los caminos que nunca llegamos a recorrer también fueron consecuencia de una decisión. Porque elegir no consiste únicamente en avanzar hacia una dirección. Elegir también significa renunciar a todas las demás. Cada sí deja atrás muchos no. Cada puerta que abrimos implica cerrar otras que jamás sabremos a dónde conducían. Esa idea puede parecer inquietante. Después de todo, ¿quién no ha pensado alguna vez en la vida qué habría tenido si hubiera elegido de otra manera? Todos lo hemos hecho. Nos preguntamos qué habría ocurrido si hubiéramos aceptado aquel trabajo, si hubiéramos permanecido en aquella ciudad, o si hubiéramos tenido el valor de decir aquello que nunca dijimos. Pero esas preguntas esconden una trampa. Nos hacen creer que existe una versión perfecta de nuestra vida esperándonos en algún camino que no elegimos. Y la verdad es que nadie puede saberlo. Cada decisión abre posibilidades, pero también crea desafíos completamente nuevos. No existe un camino libre de dificultades. Solo existen caminos con desafíos diferentes. Comprender esto cambia profundamente nuestra manera de mirar las elecciones. Dejamos de obsesionarnos con encontrar la opción perfecta y empezamos a comprender que toda decisión implica aceptar una parte de incertidumbre. Quizá el verdadero propósito de decidir nunca fue eliminar el riesgo. Quizá siempre fue aprender a avanzar a pesar de él. Hay personas que pasan gran parte de su vida intentando evitar a decisiones importantes. Piensan que si esperan un poco más, aparecerá una respuesta completamente clara. Creen que algún día desaparecerán todas las dudas, pero ese momento casi nunca llega. La vida continúa avanzando. Las oportunidades cambian. Las personas cambian. Nosotros también cambiamos. Y mientras esperamos la certeza absoluta, el tiempo sigue tomando decisiones en nuestro lugar. Porque el tiempo también elige. Elige cuando dejamos pasar una oportunidad. Elige cuando una conversación importante nunca sucede. Elige cuando un sueño permanece guardado durante años hasta que deja de parecernos posible. Por eso, una de las verdades más difíciles de aceptar es que no decidir también tiene consecuencias. Muchas veces pensamos que permanecer donde estamos significa mantenernos exactamente igual. Pero eso nunca ocurre. Cada día que no actuamos también modifica nuestro futuro. La inmovilidad no detiene la vida. Simplemente hace que sea la vida quien decida por nosotros. Y pocas veces esa es la mejor estrategia. Sin embargo, comprender la importancia de las decisiones no resuelve el problema. De hecho, plantea una pregunta todavía más profunda. Si nuestras elecciones tienen un impacto tan grande en la vida que construiremos, ¿por qué decidir nos resulta tan difícil? ¿Por qué, incluso cuando sabemos que es importante para nosotros, dudamos, posponemos y cambiamos de opinión una y otra vez? La respuesta no está en la falta de inteligencia ni de voluntad. Está mucho más cerca de lo que imaginamos. Está en la forma en que funciona nuestra propia mente. Y comprender ese funcionamiento
será el primer paso para aprender a tomar decisiones con mayor claridad y sabiduría. Capítulo 2. Decidir nunca es tan fácil como parece. ¿Por qué decidir es tan difícil? Al terminar el capítulo anterior, llegamos a una conclusión inevitable. Nadie puede escapar de las decisiones. Vivir es elegir. Incluso cuando creemos que estamos evitando una elección, ya hemos tomado una. Pero si decidir forma parte de la vida de todos, surge una pregunta aún más importante. ¿Por qué nos cuesta tanto hacerlo? ¿Por qué una persona puede pasar noches enteras sin dormir antes de aceptar un nuevo trabajo? ¿Por qué alguien permanece durante años en una relación que ya no le hace feliz? ¿Por qué tantas personas posponen conversaciones que saben que tarde o temprano tendrán que afrontar? La respuesta no está en la falta de inteligencia, tampoco en la falta de experiencia. El verdadero problema es que nuestro cerebro no fue diseñado para elegir el camino perfecto. Fue diseñado ante todo para mantenernos a salvo. Durante miles de años, sobrevivir significó evitar riesgos. Cualquier cambio podía representar un peligro. Lo desconocido despertaba desconfianza. Lo familiar, en cambio, ofrecía una sensación de seguridad. Aunque el mundo ha cambiado profundamente, esa parte de nuestra mente sigue funcionando de manera muy similar. Por eso, muchas veces no elegimos lo que es mejor para nuestro futuro. Elegimos aquello que nos hace sentir más seguros en el presente. Y ambas cosas no siempre coinciden. Imagina a una persona que lleva años trabajando en un empleo que ya no disfruta. Cada mañana se levanta con la sensación de que algo falta. Sueña con iniciar un proyecto propio, estudiar una nueva profesión o aceptar una oportunidad diferente. Sin embargo, pasan los meses, luego los años, y nada cambia. Desde fuera, alguien podría pensar que simplemente le falta valentía. Pero en realidad, dentro de su mente está ocurriendo otra batalla. Por un lado, existe el deseo de crecer. Por otro, el miedo a perder la estabilidad. Cada vez que intenta decidir, ambas fuerzas tiran en direcciones opuestas. Y mientras ninguna consigue imponerse por completo, aparece la parálisis. Esa es una de las trampas más silenciosas de la mente. Creemos que solo existen dos opciones: avanzar con total seguridad o no avanzar. Como la seguridad absoluta nunca llega, terminamos quedándonos donde estamos. Sin darnos cuenta, confundimos prudencia con inmovilidad. Hay otro factor que vuelve las decisiones especialmente difíciles: el miedo a equivocarnos. Desde pequeños nos acostumbran a pensar que existe una respuesta correcta para casi todo. En la escuela, una pregunta suele tener una única solución. Si eliges bien, obtienes una buena calificación. Si eliges mal, recibes un error. La vida adulta no funciona de esa manera. Muchas veces existen varias opciones razonables. Ninguna garantiza el éxito. Ninguna elimina el riesgo. Y aún así, debemos elegir. Aceptar esta realidad resulta incómodo porque nos obliga a renunciar a una ilusión muy poderosa: la idea de que existe una decisión perfecta. La mayoría de las veces, esa decisión perfecta no existe. Solo existen decisiones que implican distintos costos, distintas oportunidades y distintos aprendizajes. Sin embargo, nuestra mente insiste en buscar la garantía de que todo saldrá bien. Cuando no la encuentra, comienza a imaginar escenarios negativos. ¿Y si fracaso? ¿Y si me arrepiento? ¿Y si pierdo lo que ya tengo? Esas preguntas parecen protegernos, pero en muchos casos solo consiguen mantenernos inmóviles. Curiosamente, casi nunca nos hacemos la pregunta opuesta:
¿Y si esta decisión mejora mi vida? ¿Y si el cambio me acerca a la persona que quiero ser? ¿Y si permanecer donde estoy es el verdadero riesgo? Nuestra atención suele dirigirse con mucha más facilidad hacia lo que podemos perder que hacia lo que podríamos ganar. Esa tendencia es profundamente humana. Pero cuando no somos conscientes de ella, termina gobernando nuestras elecciones. Existe además una carga invisible que pocas personas reconocen. Tomar decisiones cansa. Cada elección consume energía mental. ¿Qué responder? ¿Qué comprar? ¿Qué aceptar? ¿Qué rechazar? ¿Qué hacer primero? ¿Qué dejar para después? A lo largo del día acumulamos cientos de pequeñas decisiones. Cuando llegue el momento de enfrentar una realmente importante, nuestra claridad ya no es la misma. Por eso, tantas personas terminan decidiendo desde el agotamiento, la prisa o la ansiedad. No porque esa sea su mejor versión, sino porque ya no les queda energía para reflexionar con calma. Comprender todo esto cambia nuestra manera de ver las decisiones. Dejamos de juzgarnos con dureza. Entendemos que decidir no es difícil porque seamos débiles. Es difícil porque nuestra mente intenta protegernos, incluso cuando esa protección termina alejándonos de la vida que deseamos construir. Pero reconocer el problema es solo el primer paso. Porque una vez que comprendemos por qué decidir resulta tan complicado, aparece una pregunta todavía más importante. Si nuestra propia mente puede confundirnos, ¿cómo distinguir cuando estamos eligiendo con sabiduría y cuando estamos cayendo en una trampa invisible? Esa es precisamente la pregunta que exploraremos en el próximo capítulo. Allí descubriremos que los mayores errores al decidir no suelen venir del mundo exterior, sino de los sesgos, las emociones y las ilusiones que actúan silenciosamente dentro de nosotros, haciéndonos creer que vemos la realidad, cuando en realidad solo estamos viendo una pequeña parte de ella. Capítulo 3. Las trampas invisibles de la mente. En el capítulo anterior comprendimos que tomar decisiones es difícil porque nuestra mente busca protegernos del riesgo, de la incertidumbre y del miedo al fracaso. Pero existe un problema todavía más profundo. Muchas veces no elegimos mal porque nos falta información. Elegimos mal porque interpretamos esa información de una manera que no siempre refleja la realidad. La mente humana no observa el mundo como una cámara que registra los hechos con absoluta objetividad. Observa el mundo a través de experiencias, emociones, recuerdos y creencias acumuladas durante toda una vida. Eso significa que dos personas pueden enfrentarse exactamente a la misma situación y llegar a conclusiones completamente distintas. No porque una de ellas sea más inteligente, sino porque cada una está mirando la realidad desde un lugar diferente. Imagina a dos personas que reciben una oferta para cambiar de trabajo. La primera piensa inmediatamente en las oportunidades que podrían abrirse si acepta el cambio. La segunda solo puede imaginar todo lo que perdería si deja la seguridad de su empleo actual. La situación es exactamente la misma. Lo único que cambia es la forma de interpretarla. Y esa diferencia basta para producir dos decisiones completamente opuestas. Con frecuencia creemos que nuestras decisiones nacen de la lógica. Sin embargo, la lógica suele llegar mucho después. Primero sentimos, después justificamos. Nuestro cerebro es extraordinariamente hábil para construir argumentos que respalden aquello que ya deseábamos hacer desde el principio. Por eso resulta tan fácil convencernos de que una decisión impulsiva era en realidad la más razonable. Y también por eso resulta tan difícil reconocer que, a veces, no estamos buscando la verdad. Estamos buscando tener razón.
Existe una pregunta que pocas personas se hacen antes de decidir. ¿Estoy viendo la realidad o solamente aquello que quiero ver? Responderla con honestidad requiere mucha humildad, porque aceptar que podemos estar equivocados siempre resulta incómodo. Nuestro ego prefiere la certeza. Prefiere creer que comprende perfectamente la situación. Prefiere pensar que ya tiene todas las respuestas. Pero la sabiduría comienza precisamente cuando dejamos espacio para la duda. No para una duda que paraliza, sino para una duda que nos obliga a observar con más atención. Las personas sabias no toman mejores decisiones porque nunca se equivocan. Las toman porque desconfían de sus primeras conclusiones. Antes de actuar, hacen una pausa. Se preguntan qué información podría faltar. Intentan mirar el problema desde otra perspectiva. Escuchan opiniones diferentes, no para obedecerlas, sino para descubrir aquello que ellas mismas no habían visto. Esa capacidad de cuestionar el propio pensamiento es una de las formas más elevadas de inteligencia. Sin embargo, nuestra mente tiene otra costumbre. Le encanta confirmar aquello que ya cree. Si estamos convencidos de que una persona no es confiable, empezaremos a notar únicamente las acciones que confirman esa idea. Si creemos que nunca seremos capaces de lograr algo, prestaremos atención únicamente a los fracasos que parecen demostrarlo. Y si pensamos que una decisión será un desastre, cualquier pequeña dificultad parecerá una prueba de que teníamos razón desde el principio. Sin darnos cuenta, dejamos de buscar la verdad. Comenzamos a buscar evidencias que alimenten nuestras propias creencias. Así es como muchas personas permanecen atrapadas durante años en las mismas ideas. No porque el mundo no cambie, sino porque dejaron de mirar el mundo con curiosidad. Otra trampa muy común aparece cuando confundimos intensidad con importancia. Una emoción intensa puede hacernos creer que una decisión es urgente. La ira exige responder de inmediato. El miedo exige retroceder. La euforia invita a actuar sin pensar. Pero las emociones no siempre son buenas consejeras. Son excelentes mensajeras. Nos muestran que algo está ocurriendo dentro de nosotros. Sin embargo, no deberían convertirse automáticamente en quienes toman las decisiones. Sentir miedo no significa que debamos detenernos. Sentir entusiasmo tampoco significa que debamos avanzar sin reflexionar. Las emociones merecen ser escuchadas, pero no siempre obedecidas. Quizá una de las mayores diferencias entre una persona impulsiva y una persona sabia sea precisamente esa. Ambas sienten exactamente las mismas emociones. La diferencia es que una responde inmediatamente. La otra observa primero. Existe también una ilusión muy peligrosa. La ilusión de creer que decidir rápido siempre demuestra seguridad. En realidad, muchas de las decisiones más importantes necesitan silencio. Necesitan tiempo. Necesitan preguntas. Vivimos en una época que premia la velocidad. Todo parece exigir respuestas inmediatas. Pero las mejores decisiones rara vez nacen de la prisa. Nacen de la claridad. Y la claridad necesita espacio para aparecer. A veces basta con dormir una noche antes de responder. Otras veces basta con caminar unos minutos sin distracciones. En ocasiones, la mejor decisión que puedes tomar hoy consiste simplemente en no decidir todavía. No porque estés huyendo, sino porque has comprendido que una mente agitada rara vez ve con claridad. Después de todo lo que hemos visto hasta ahora, quizá empieces a comprender algo importante. El mayor enemigo de una buena decisión casi nunca está fuera de nosotros. No suele ser la falta de oportunidades, ni la mala suerte, ni siquiera las circunstancias. Con mucha más frecuencia, el verdadero obstáculo es una mente que confunde el miedo con prudencia,
el impulso con certeza y las creencias con la realidad. La buena noticia es que estas trampas pueden reconocerse, y cuando aprendemos a identificarlas, dejamos de reaccionar automáticamente. Empezamos a elegir de forma más consciente. Sin embargo, reconocer las trampas de la mente todavía no basta, porque una pregunta sigue esperando respuesta. Si nunca tendremos información perfecta y nuestra mente puede engañarnos, ¿sobre qué deberíamos apoyar entonces nuestras decisiones? Esa será la cuestión que abordaremos en el próximo capítulo, donde descubriremos que las decisiones más sabias no nacen de intentar controlar el futuro, sino de construir principios capaces de guiarnos incluso cuando el futuro permanece oculto. Capítulo 4. Los principios que guían las mejores decisiones. Hasta ahora hemos descubierto dos verdades importantes. La primera es que la vida está hecha de elecciones, no podemos escapar de ellas. Cada camino que recorremos comenzó con una decisión, y cada decisión terminó abriendo unas posibilidades mientras cerraba otras. La segunda es que decidir nunca es tan sencillo como parece. Nuestra mente intenta protegernos, nuestras emociones pueden confundirnos, y muchas veces terminamos viendo la realidad a través del filtro de nuestros propios miedos. Llegados a este punto, surge una pregunta inevitable. Si no podemos confiar por completo en nuestras emociones y tampoco podemos conocer el futuro, ¿sobre qué deberíamos apoyar nuestras decisiones? Muchas personas buscan respuestas en los demás. Preguntan a familiares, amigos o compañeros de trabajo qué harían en su lugar. Escuchan opiniones, comparan experiencias e intentan encontrar a alguien que les diga cuál es el camino correcto. Buscar consejo no tiene nada de malo. El problema aparece cuando esperamos que otra persona asuma una responsabilidad que solo nos pertenece a nosotros. Nadie conoce tu historia como tú. Nadie comprende completamente tus valores, tus heridas, tus sueños, ni aquello que estás dispuesto a sacrificar. Por eso, aunque escuchar diferentes perspectivas puede ampliar nuestra visión, la decisión final siempre debe nacer de un lugar mucho más profundo. Debe nacer de tus principios. Los principios son diferentes de las emociones. Las emociones cambian con el paso de las horas. Hoy puedes sentir entusiasmo y mañana experimentar dudas. Hoy puedes actuar movido por el miedo y mañana descubrir que aquel temor nunca tuvo fundamento. Los principios, en cambio, permanecen. Funcionan como una brújula. No eliminan la incertidumbre, pero impiden que te pierdas cuando todo parece confuso. Imagina a un capitán navegando en medio de una tormenta. No puede controlar el viento. No puede ordenar que las olas desaparezcan. Tampoco puede cambiar la dirección del mar. Pero sí puede seguir una brújula. Las personas sabias viven de la misma manera. No intentan controlar todo lo que ocurre a su alrededor. Intentan no perder la dirección de aquello que consideran importante. Quizá por eso, las mejores decisiones no siempre son las más fáciles. Con frecuencia, el camino correcto exige renunciar a una comodidad inmediata para proteger algo mucho más valioso en el futuro. Decidir con sabiduría significa preguntarse algo que muy pocas personas se preguntan. ¿Esta decisión me acerca o me aleja de la persona que quiero llegar a ser? Esa pregunta cambia por completo la forma de pensar. Deja de importar únicamente lo que puedes ganar hoy. Empieza a importar también quién te convertirás mañana. Muchas decisiones parecen buenas cuando solo observamos el presente, pero dejan de parecerlo cuando imaginamos la persona que seremos dentro de 5 o 10 años. Sucede con el dinero. Sucede con las amistades. Sucede con el trabajo. Sucede incluso con las pequeñas decisiones que repetimos cada día. La sabiduría consiste en mirar más lejos que el impulso del momento.
Existe otro principio que merece ser recordado. No todas las decisiones deben tomarse con la misma velocidad. Vivimos en una cultura que premia la rapidez. Responder de inmediato parece una muestra de seguridad. Sin embargo, las decisiones que pueden cambiar una vida rara vez mejoran cuando nacen de la prisa. Una respuesta impulsiva puede aliviar la ansiedad de unos minutos. Una respuesta reflexiva puede evitar años de arrepentimiento. Por eso, antes de decidir, conviene hacer una pausa. No para retrasarlo todo indefinidamente, sino para permitir que el ruido disminuya. Muchas veces, creemos que necesitamos más información, cuando en realidad lo que necesitamos es más claridad. Y la claridad casi nunca aparece en medio del caos. Aparece cuando somos capaces de guardar silencio, observar con calma y aceptar que ninguna elección estará completamente libre de incertidumbre. También es importante recordar que una buena decisión no garantiza un buen resultado. Esta idea resulta difícil de aceptar. Estamos acostumbrados a juzgar nuestras elecciones únicamente por lo que ocurrió después. Pero la realidad es mucho más compleja. Puedes tomar una decisión responsable, basada en principios sólidos, y aún así encontrarte con circunstancias que no podías prever. Del mismo modo, alguien puede actuar impulsivamente y, por pura suerte, obtener un buen resultado. Eso no convierte una mala decisión en una buena decisión. La calidad de una elección no depende únicamente de su desenlace. Depende del criterio con el que fue tomada. Comprender esto nos libera de una carga muy pesada. Dejamos de exigirnos la perfección. Empezamos a exigirnos honestidad, reflexión y coherencia. Y eso cambia profundamente nuestra relación con las decisiones. Porque el objetivo ya no es acertar siempre. El objetivo es construir una forma de pensar que nos permita decidir cada vez mejor. Con el paso del tiempo descubrirás algo curioso. Las personas que parecen tomar buenas decisiones una y otra vez no poseen un talento especial para adivinar el futuro. Simplemente han aprendido a vivir de acuerdo con principios que permanecen estables, incluso cuando las circunstancias cambian. Y quizá ese sea el mayor aprendizaje de este capítulo. Las emociones pasan. Las oportunidades cambian. El mundo nunca deja de moverse. Pero una persona que conoce sus principios siempre tendrá un punto de apoyo desde el cual decidir. Sin embargo, todavía queda una pregunta por responder. Hasta ahora hemos hablado de cómo pensar antes de elegir. Pero, ¿qué ocurre cuando llega una de esas decisiones capaces de cambiar el rumbo de toda una vida? ¿Cómo reconocer esos momentos y afrontarlos con la serenidad que merecen? Ese será el siguiente paso de nuestro camino. Allí descubriremos que algunas elecciones, aunque parezcan pequeñas en el instante en que las hacemos, terminan convirtiéndose en los capítulos más importantes de nuestra historia. Capítulo 5. Las decisiones que cambian una vida. Hasta ahora, hemos hablado de principios, de miedos y de la manera en que nuestra mente influye en cada elección. Pero, después de comprender todo eso, surge una pregunta que probablemente todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Cuáles son las decisiones que realmente cambian una vida? La mayoría de las personas imagina grandes acontecimientos. Piensan en aceptar un trabajo en otro país, casarse, iniciar un negocio o cambiar por completo de profesión. Sin duda, esas decisiones pueden transformar el rumbo de una persona. Sin embargo, la experiencia demuestra que los cambios más profundos casi nunca comienzan con un gran acontecimiento. Comienzan mucho antes. Empiezan con pequeñas elecciones repetidas durante días, meses e incluso años. Una persona no se convierte en alguien disciplinado de un día para otro. Primero decide levantarse cuando suena el despertador, aunque tenga sueño. Después decide volver a hacerlo al día siguiente. Más tarde,
Esa repetición deja de sentirse como un esfuerzo y empieza a formar parte de su identidad. Lo mismo ocurre con la salud, con el aprendizaje, con el dinero y con las relaciones. Las grandes transformaciones rara vez aparecen de manera repentina. Son el resultado silencioso de muchas decisiones pequeñas que, vistas de forma aislada, parecen insignificantes. Quizá por eso resulta tan fácil subestimarlas. Pensamos que una comida poco saludable no hará ninguna diferencia, que posponer una conversación una semana más no cambiará nada, que gastar un poco más hoy no afectará nuestro futuro. Pero la vida no suele cambiar por una única decisión. Cambia por la acumulación de muchas decisiones similares. Es como el curso de un río. Un pequeño desvío apenas se percibe al principio. Sin embargo, después de recorrer cientos de kilómetros, ese ligero cambio termina llevando el agua hacia un destino completamente distinto. Con nuestras decisiones ocurre exactamente lo mismo. Cada una parece pequeña, pero todas apuntan en una dirección. Existe otro tipo de decisión que también marca profundamente una vida. Las personas que decidimos mantener cerca. A menudo pensamos que nuestro futuro depende únicamente de nuestro esfuerzo. Sin embargo, las personas con las que compartimos tiempo influyen mucho más de lo que imaginamos. Sus hábitos terminan afectando los nuestros. Su manera de pensar condiciona nuestra forma de interpretar el mundo. Incluso sus expectativas pueden ampliar o limitar aquello que creemos posible. Por eso, elegir con quién caminar también es una decisión sobre quién queremos llegar a ser. Algo parecido ocurre con el tiempo. Cada vez que dices sí a una actividad, también estás diciendo no a muchas otras. Aceptar un compromiso significa renunciar a horas que ya no volverán. Por eso el tiempo merece ser protegido con el mismo cuidado que protegemos nuestro dinero o nuestra salud. El tiempo perdido puede convertirse en una experiencia valiosa si aprendemos de ella, pero nunca puede recuperarse. También existen decisiones que no cambian el mundo exterior de inmediato, pero transforman profundamente nuestro mundo interior. Decidir perdonar, decidir pedir ayuda, decidir reconocer un error, decidir empezar de nuevo cuando todo parece haberse derrumbado. Desde fuera, esas elecciones pueden parecer invisibles. Sin embargo, muchas veces son las que más modifican nuestra forma de vivir. Porque no todas las decisiones cambian las circunstancias. Algunas cambian a la persona que enfrenta esas circunstancias. Y cuando una persona cambia, también cambia la manera en que interpreta los problemas, las oportunidades y los desafíos. Con frecuencia esperamos que aparezca una decisión extraordinaria para sentir que nuestra vida comienza a avanzar. Pero la realidad suele ser mucho más sencilla. La vida cambia cuando dejamos de ignorar las pequeñas decisiones. Cuando comprendemos que cada elección está moldeando nuestro carácter. Cuando entendemos que la identidad no nace de lo que decimos, sino de aquello que elegimos hacer de forma constante. Tal vez nunca podamos identificar cuál será la decisión más importante de nuestra vida. Eso solo suele hacerse evidente con el paso del tiempo. Lo que sí podemos hacer es tratar cada elección con el respeto que merece. No desde el miedo, tampoco desde la obsesión por controlar el futuro, sino desde la conciencia de que cada paso, por pequeño que parezca, está construyendo el siguiente. Y poco a poco, ese siguiente paso terminará convirtiéndose en un camino. Sin embargo, incluso cuando actuamos con reflexión y de acuerdo con nuestros principios, existe algo que nunca podremos evitar.
Toda decisión tiene consecuencias. Algunas nos llenarán de satisfacción, otras traerán dudas, pérdidas o momentos difíciles. La verdadera sabiduría no consiste en escapar de esas consecuencias, sino en aprender a convivir con ellas sin quedar atrapados en el arrepentimiento. Ese será el desafío del próximo capítulo, donde descubriremos que aceptar el precio de nuestras decisiones es, muchas veces, el último paso para vivir con auténtica libertad. Capítulo 6. Aprender a vivir con las consecuencias. Existe un momento del que casi nadie habla cuando se trata de tomar decisiones. No ocurre antes de elegir, ocurre después. Es el instante en que el camino ya ha sido tomado. La oportunidad ha quedado atrás y por primera vez aparece una pregunta que puede perseguirnos durante mucho tiempo. ¿Habré elegido bien? Pocas dudas son tan silenciosas como esa. No siempre se manifiesta de inmediato. A veces aparece semanas después. Otras veces tarda años en regresar. Puede surgir al ver a alguien que siguió un camino diferente, al recordar una oportunidad perdida o al imaginar cómo habría sido nuestra vida si hubiéramos tomado otra decisión. Todos en algún momento hemos sentido esa curiosidad por la vida que nunca vivimos. Es una reacción profundamente humana. Nuestra imaginación tiene la capacidad de construir versiones idealizadas de los caminos que dejamos atrás. En esos escenarios imaginarios, casi todo parece salir bien. Pensamos que aquel trabajo habría sido mejor, que aquella relación habría durado para siempre, que aquella ciudad nos habría ofrecido una vida más plena. Pero olvidamos algo importante. También ese camino habría tenido dificultades que hoy no podemos ver. Porque ninguna decisión elimina los problemas. Simplemente cambia los problemas que tendremos que enfrentar. Comprender esta idea puede parecer sencillo. Aceptarla, en cambio, requiere tiempo. Vivimos en una cultura que nos hace creer que siempre existe una elección perfecta esperándonos en algún lugar. Como si bastara con encontrar la respuesta correcta para garantizar una vida sin arrepentimientos. La realidad es muy distinta. No existe una vida libre de renuncias. Cada decisión lleva consigo una pérdida invisible. Cuando aceptamos un trabajo, renunciamos a otros. Cuando elegimos una ciudad, dejamos de vivir en muchas más. Cuando decidimos compartir la vida con una persona, también estamos dejando atrás todas las historias que nunca llegarán a existir. Elegir siempre significa despedirse de algo. Y aceptar esa despedida forma parte de la madurez. Sin embargo, muchas personas no consiguen hacerlo. Permanecen mirando constantemente hacia atrás. Cada dificultad que encuentran en el presente se convierte en una prueba de que quizá debieron elegir otro camino. Pero esa forma de pensar es injusta. No porque el otro camino hubiera sido peor, sino porque nunca podremos compararlos de verdad. Solo conocemos los problemas del camino que estamos recorriendo. Los problemas del camino que no elegimos permanecen ocultos. Nuestra mente llena ese vacío con imaginación, y la imaginación suele ser mucho más amable con aquello que nunca ocurrió. Por eso resulta tan peligroso comparar nuestra realidad con una fantasía. Es una comparación imposible de ganar. Las personas que viven atrapadas en el «y si» terminan perdiendo dos veces. Primero pierden la oportunidad que dejaron atrás. Después, pierden la posibilidad de disfrutar el camino que sí eligieron. El arrepentimiento, cuando se convierte en una forma permanente de vivir,
roba la atención del único lugar donde todavía podemos actuar, el presente. Eso no significa que debamos ignorar nuestros errores. Al contrario, reconocer una mala decisión puede ser uno de los actos más valientes que existen. Aceptar que nos equivocamos no disminuye nuestro valor, lo fortalece. Porque solo quien acepta sus errores puede aprender de ellos. La verdadera sabiduría no consiste en no equivocarse nunca. Consiste en no repetir el mismo error una y otra vez, por orgullo o por miedo a reconocerlo. Hay decisiones que con el paso del tiempo descubrimos que fueron equivocadas. Y eso está bien. Lo que no tiene sentido es convertir ese descubrimiento en una condena permanente. Nadie toma todas sus decisiones con la experiencia que tendrá 10 años después. Decidimos con el conocimiento, la madurez y las circunstancias que tenemos en ese momento. Juzgar nuestro pasado con la sabiduría del presente es olvidar quiénes éramos cuando tuvimos que elegir. Quizá, si hubiéramos sabido entonces lo que sabemos hoy, habríamos actuado de otra manera. Pero precisamente por eso, hoy somos diferentes. Porque aquellas decisiones, incluso las equivocadas, también participaron en nuestra formación. Cada error dejó una enseñanza. Cada fracaso mostró un límite. Cada decepción reveló algo que antes no podíamos ver. En ocasiones, la decisión más importante no consiste en cambiar de camino. Consiste en dejar de castigarnos por el camino que ya recorrimos. Hay personas que permanecen durante años intentando corregir un pasado que ya no existe. Mientras tanto, dejan escapar las decisiones que todavía pueden tomar. Y esa es una paradoja dolorosa. El miedo a una decisión pasada termina provocando nuevas decisiones equivocadas en el presente. La vida nunca nos pide perfección. Nos pide responsabilidad. Responsabilidad para elegir con honestidad. Responsabilidad para asumir las consecuencias cuando las cosas no salen como esperábamos. Y sobre todo, responsabilidad para seguir avanzando en lugar de quedar inmóviles mirando aquello que ya no puede cambiarse. Quizá la paz no llegue cuando estemos completamente seguros de haber elegido el mejor camino. Quizá llegue cuando comprendamos que ningún camino puede recorrerse mirando constantemente hacia el anterior. Porque una decisión solo empieza a construir un futuro cuando dejamos de cuestionarla cada día y comenzamos a vivirla con compromiso. Al final, las personas que transmiten mayor serenidad no son aquellas que nunca se equivocaron. Son aquellas que aprendieron a aceptar sus elecciones, a corregir el rumbo cuando fue necesario y a continuar caminando sin convertir el arrepentimiento en el centro de su vida. Y después de recorrer este camino, solo queda una última reflexión. Si nuestras decisiones construyen nuestra historia, si nuestra mente puede engañarnos, si los principios pueden guiarnos, y si incluso los errores pueden convertirse en aprendizaje, entonces la pregunta final ya no es ¿qué decisión debemos tomar? La pregunta es ¿qué clase de persona queremos ser cada vez que la vida vuelva a ponernos frente a una elección? Esa será la última etapa de nuestro viaje. Allí descubriremos que el verdadero destino no se encuentra al final del camino, sino en la persona en la que nos convertimos mientras aprendemos a elegir. Capítulo 7. Cada decisión define tu destino. A lo largo de este libro, hemos hablado de decisiones como si fueran momentos concretos, instantes en los que debemos detenernos, reflexionar y elegir un camino. Pero quizá haya llegado el momento de mirar las cosas desde otra perspectiva. Tal vez una decisión nunca sea solo una decisión. Tal vez cada elección sea, en realidad,
una declaración silenciosa sobre la persona que estamos decidiendo ser. Cada vez que eliges actuar con paciencia en lugar de reaccionar con impulsividad, no solo estás resolviendo una situación, estás fortaleciendo una parte de tu carácter. Cada vez que decides decir la verdad cuando sería más fácil mentir, estás construyendo una identidad. Cada vez que renuncias a una satisfacción inmediata para cuidar un objetivo más importante, estás demostrando qué clase de futuro deseas crear. Las decisiones pasan, el carácter permanece. Y con el tiempo, es ese carácter el que comienza a tomar decisiones casi de forma automática. Por eso, las personas sabias no esperan a que llegue una gran oportunidad para demostrar quiénes son. Lo hacen en los pequeños momentos, cuando nadie las observa, cuando nadie las aplaude, cuando la elección parece demasiado pequeña para tener importancia, porque comprenden que el destino no cambia de golpe, se construye lentamente. Durante años pensamos que la vida estaba determinada por las circunstancias, que el lugar donde nacimos, las oportunidades que recibimos o la suerte que tuvimos eran los factores que decidían nuestro futuro. Sin duda, todo eso influye. Sería ingenuo negarlo. Existen circunstancias que facilitan el camino y otras que lo hacen mucho más difícil. Sin embargo, incluso dentro de esas diferencias, siempre permanece un espacio que nadie puede ocupar por nosotros. El espacio de nuestras decisiones. No siempre elegimos lo que nos ocurre, pero siempre podemos decidir cómo responder a ello. Y muchas veces, esa respuesta termina teniendo más impacto que el propio acontecimiento. Una dificultad puede convertirse en una excusa para rendirse, o puede transformarse en el motivo para crecer. Una decepción puede encerrarnos en el resentimiento, o puede enseñarnos a elegir mejor la próxima vez. Un fracaso puede convertirse en una derrota definitiva, o en el comienzo de una versión más madura de nosotros mismos. La diferencia rara vez está en el problema. Está en la decisión que tomamos después de enfrentarlo. Quizá esa sea una de las lecciones más importantes de este libro. Las decisiones importantes no aparecen únicamente unas pocas veces en la vida. Aparecen todos los días. En la manera en que hablamos con quienes amamos. En la forma en que administramos nuestro tiempo. En aquello a lo que prestamos atención. En las personas con las que decidimos caminar. En los hábitos que repetimos cuando nadie nos obliga. En las promesas que nos hacemos a nosotros mismos y en nuestra capacidad para cumplirlas. Poco a poco, todas esas pequeñas elecciones comienzan a acumularse. Y un día, casi sin darnos cuenta, miramos hacia atrás y descubrimos que nuestra vida no cambió por un único acontecimiento extraordinario. Cambió porque hubo cientos de decisiones aparentemente insignificantes que fueron empujándola, poco a poco, hacia una dirección determinada. Ese descubrimiento puede producir dos emociones muy diferentes. Puede generar miedo, porque significa que nuestras decisiones tienen un peso enorme. Pero también puede generar esperanza, porque significa que nunca es demasiado tarde para comenzar a cambiar el rumbo. No hace falta esperar el momento perfecto. No hace falta transformar toda la vida en un solo día. Basta con elegir mejor hoy. Y volver a elegir mejor mañana. Después, hacerlo una vez más. Así es como cambian los destinos. No mediante un acto heroico, sino mediante una sucesión de elecciones conscientes. A lo largo de estas páginas, hemos comprendido que decidir nunca será sencillo. Siempre habrá incertidumbre. Siempre existirá la posibilidad de equivocarnos. Siempre habrá caminos que tendremos que dejar atrás. Pero también hemos descubierto algo mucho más valioso. La sabiduría no consiste en conocer el futuro. Consiste en desarrollar el criterio necesario para caminar hacia él con serenidad
incluso cuando no podemos verlo con claridad. Quizá nunca lleguemos a tener todas las respuestas. Y eso está bien, porque vivir no significa esperar hasta estar completamente seguros. Significa avanzar con honestidad, aprender de cada elección y tener la humildad de corregir el rumbo cuando sea necesario. Al final, el destino no es un lugar al que llegamos por casualidad. Es la consecuencia de aquello que elegimos una y otra vez. Por eso, cuando la vida vuelva a colocarte frente a una decisión, grande o pequeña, sencilla o difícil, recuerda que no solo estás eligiendo un camino, también estás eligiendo a la persona en la que te convertirás al recorrerlo. Y quizá esa sea la verdad más importante de todas. Cada decisión define tu destino. Si has llegado hasta aquí, probablemente hayas descubierto algo importante. Este libro nunca trató únicamente sobre aprender a tomar mejores decisiones. Trató de aprender a vivir de una manera más consciente. Porque, al principio, es fácil creer que una decisión consiste simplemente en elegir entre dos opciones. Pensamos que la dificultad está en encontrar la respuesta correcta. Sin embargo, a lo largo de estas páginas hemos visto que la verdadera dificultad no está en la elección, sino en la persona que elige. Todos llevamos dentro miedos, dudas y expectativas. Todos deseamos conocer el futuro antes de dar el siguiente paso. Todos hemos sentido alguna vez el peso de una decisión que parecía demasiado grande para nosotros. Y sin embargo, nadie recibe esa certeza absoluta que tantas veces esperamos. La vida nunca nos entrega un mapa completo. Solo ilumina el siguiente paso. Quizá por eso las personas más sabias no son aquellas que siempre aciertan. Son aquellas que aceptan que equivocarse forma parte del camino, que tienen la humildad de aprender cuando fallan y el valor de volver a decidir cuando la vida les ofrece una nueva oportunidad. A veces pensamos que nuestro destino cambiará el día en que ocurra algo extraordinario, pero la realidad suele ser mucho más sencilla. El destino cambia cuando elegimos actuar con honestidad en lugar de hacerlo por miedo. Cuando decidimos decir no a aquello que nos aleja de nuestros valores. Cuando tenemos el coraje de cerrar una etapa para abrir otra. Cuando le damos de esperar el momento perfecto y damos un pequeño paso en la dirección correcta. Esas decisiones rara vez aparecen en los titulares de una vida. Nadie las celebra, nadie las aplaude. Pero son precisamente ellas las que con el paso de los años construyen la historia que un día miraremos hacia atrás. Tal vez nunca llegues a saber cuál fue la decisión más importante de tu vida. Quizás solo la descubras muchos años después. Y eso está bien. Porque el propósito no consiste en adivinar el futuro. Consiste en vivir de tal manera que, cuando llegue el momento de elegir, puedas hacerlo con serenidad, con principios y con la tranquilidad de saber que estás siendo fiel a la persona que deseas convertirte. A partir de hoy, la vida seguirá poniéndote frente a nuevas decisiones. Algunas serán pequeñas, otras parecerán cambiarlo todo. Habrá momentos de claridad y momentos de incertidumbre. Habrá elecciones que te llenarán de satisfacción y otras que te enseñarán lecciones que nunca habrías aprendido de otra manera. Pero ahora sabes algo que antes quizá pasaba desapercibido. Cada decisión es mucho más que una elección. Es un acto de confianza en la persona que estás construyendo. Por eso, la próxima vez que tengas que elegir un camino, no te preguntes únicamente qué opción parece más fácil o cuál promete resultados más rápidos. Pregúntate algo más profundo. ¿Esta decisión me acerca a la persona que quiero ser? Si la respuesta es sí, aunque el camino sea incierto, da el paso. Porque el futuro nunca pertenece a quienes esperan tener todas las respuestas. Pertenece a quienes tienen el valor de actuar con sabiduría, aun cuando no pueden ver el final del camino. Y recuerda siempre esta idea.
no solo al cerrar este libro, sino cada vez que la vida vuelva a ponerte frente a una elección. Tu destino no se construye en un solo día. Se construye, silenciosamente, con cada decisión que tomas. Gracias por haber recorrido este camino hasta el final. Si estas reflexiones te han acompañado, si alguna de ellas te hizo detenerte a pensar o mirar tu propia vida desde una perspectiva diferente, entonces este libro ya ha cumplido su propósito. Recuerda que ninguna decisión cambiará tu destino por sí sola. Lo que realmente transforma una vida es la capacidad de elegir una y otra vez con mayor claridad, mayor serenidad y mayor sabiduría. Si este audiolibro te ha aportado valor, te invito a suscribirte al canal para seguir descubriendo nuevas ideas sobre crecimiento personal, disciplina, hábitos, comunicación y todo aquello que puede ayudarte a construir una vida más consciente. También puedes compartir este libro con alguien que, quizá en este momento, esté enfrentando una decisión importante. A veces, una sola reflexión llega justo cuando más se necesita. Gracias por escuchar, por dedicar este tiempo a tu crecimiento y por permitir que estas palabras formen parte de tu camino. Nos encontraremos muy pronto en el próximo audiolibro. Hasta entonces, recuerda, cada decisión que tomas es una oportunidad para acercarte a la persona que realmente quieres llegar a ser.